Y en este tema de los ingresos hay muchos mitos fiscales que queremos tratar de ir desmintiendo en esta sesión. ¿Y de dónde sacamos esta información de los mitos? Pues de las entrevistas y las pláticas que vamos teniendo con nuestros clientes. También cuando me toca dar clase ahí en el Tecnológico de Monterrey, normalmente en la primera sesión hago este ejercicio que los mismos estudiantes plasmen cuáles son los mitos fiscales, no saben si es cierto o no es cierto en materia de impuestos, porque hay mucho ruido en el ambiente, ¿no? Hay el compadre que dice, yo le hago así, nunca me ha pasado nada, veo a mi amigo que hace y deshace y nunca le ha pasado nada con el SAT, pues entonces empiezan a crear un mundo de chismes fiscales, ¿no? Y precisamente es lo que queremos ahorita aquí desmentir, ya que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dicen, oye, solamente puedo tener ingresos fiscales por una actividad. No puedo darme de alta en otro régimen porque ya estoy trabajando para una empresa. No, esto es falso. Tú como persona física, ya lo vimos ahorita, tienes la libre profesión, tienes la libertad constitucional de ejercer lo que tú quieras, de invertir donde tú quieras, mientras tanto y cuando sea lícito. Entonces tú puedes tener múltiples fuentes de ingreso. Puedes trabajar para una empresa, puedes prestar servicios profesionales independientes, puedes tener un negocio de comidas, puedes tener ingresos por renta, puedes recibir intereses de una inversión financiera que tienes, puedes haber comprado acciones de una empresa y recibir dividendos cada vez que se decreten, etcétera, ¿no? Entonces, sí es válido tener ingresos fiscales de diferentes actividades. Como no he ido al SAT a darme de alta, por tanto no soy contribuyente, es otro mito, ¿no? La gente dice, como nunca he pisado una oficina del SAT, pues de seguro no vivo para ellos, ¿verdad? No existo para ellos y no pago impuestos. La realidad es que el sistema financiero tiene la obligación y la facultad de que cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, te deben dar de alta con tu RFC. Si tú no se los presentas, ellos te dan de alta. Y prueba de eso es que te invito a que veas un estado de cuenta o incluso de tarjeta de crédito y te vas a dar cuenta que ya está tu RFC, ya está con Nomoclave. Entonces, mucha gente que a lo mejor, sobre todo estudiantes, que ya tienen cuentas bancarias a su nombre como titulares, eh, creen que nunca, que el SAT no los tiene en el radar, pero ya con esa información del banco, cada vez que el banco les cobra una comisión bancaria, pues el banco les emite una factura donde dicen, fulanito de tal con este RFC fue mi cliente, ¿no? Entonces ya tienes actividad económica y estás apareciendo en los sistemas del SAT. Otro mito fiscal es que mis ingresos no fiscales, por eso lo ponemos en mayúsculas, mis ingresos no fiscales los manejo en una cuenta bancaria no fiscal. Y este es un mito que está todavía muy fuerte porque la gente cree que hay cuentas bancarias fiscales y no fiscales. ¿Sí? Todo lo que hacen y declaran lo meten en la cuenta de Banorte, por ejemplo. Pero lo que no declaran lo meten en la cuenta de Bancomer, por ejemplo, ¿no? Y creen que dicen, no, pues si al SAT nada más le muestro esta y esta no. No, eso ya no existe. Eso existía probablemente en la era de papel, antes del año 2013. Ahorita en la era electrónica, en la era digital, todo está a visibilidad del SAT. No existen las cuentas no bancarias, digo, las cuentas no fiscales. Toda cuenta del sistema financiero es fiscal. Y por eso te digo que prueba de ello es que veas un estado de cuenta y ahí vas a ver tu RFC. Otro mito es el efectivo que recibo y no declaro, lo utilizo para pagar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Pues hay personas que dicen, tengo un ingreso que no declaro porque es efectivo, no es mucho, pero con ese me lo utilizo para ir pagando tarjeta de crédito. O los que dicen que sí tienen mucho efectivo, ellos creen que mejor operan con tarjeta de crédito y luego el efectivo lo utilizan para pagar la tarjeta de crédito. Esto también es falso. Las tarjetas de crédito son cuentas bancarias que entran al proceso
de fiscalización o al proceso de información del sistema financiero al SAT. Por lo tanto, es efectivo o esta práctica de utilizarlo para pagar tarjeta de crédito que piensa mucha gente que es algo muy astuto y muy inteligente, pues no es cierto, ¿no? Otro mito, si deposito más de 5,000 pesos en efectivo, el SAT me cobrará impuestos. Por eso, mejor solo hago depósitos pequeños. ¿Por qué este de 5,000 pesos? Hace 2 años, hace 3 años, que empezó un régimen de plataformas digitales para personas físicas que tienen ingresos en plataformas digitales, había un valor de 5,000 pesos en una tabla que se empezó a promover y hubo personas con poder en las redes sociales, pero que ignoraban el tema fiscal, que empezaban a decir antes que nadie que después de 5,000 pesos te iban a estar pagando, te iban a estar quitando impuestos, ¿no? Y la realidad es que todos los ingresos que hay en tu cuenta bancaria, independientemente del monto, son causantes de impuesto. Existe como antecedente, hubo un impuesto a los depósitos en efectivo que se llamaba IDE, ahí por el año 2008 al 2013, que consistía en que si había más de 15,000 pesos en efectivo depositados en una sola exhibición o en varias exhibiciones a lo largo de un mes en una cuenta bancaria, le retenían el 3% del excedente de los 15,000 pesos y se lo entregaban al SAT, el banco. De ahí se empezó como que a tergiversar este chisme. Quedó abrogado ese impuesto en el 2013, pero se quedó el sistema implementado. Y hasta el año pasado, una vez al año, los bancos le informaban al SAT de las operaciones que en suma excedían 15,000 pesos en efectivo en un mes y se le entregaban al SAT esa información los bancos. A partir de este año ya lo hace de manera mensual. Entonces, esto es un chisme, esto es un mito. Tratamos de aclararlo ahorita con lo que acabamos de decir. Otro chisme es que dicen, voy a recibir una herencia y esto causa impuesto. Pues ya lo vimos anteriormente que no, ¿no? Las herencias, cuando están perfectamente legalizadas, mientras tú las declares y las informes, no van a causar impuesto. Otro mito, si me llevo el dinero a otro país para no pagar impuestos. No, es que mi compadre se lleva el dinero a McAllen, ¿verdad? Y allá no paga impuestos, todo lo que no quiere declarar aquí, se lo lleva para allá. Existen unos acuerdos de intercambio de información fiscal de manera automatizada entre los países, donde, por ejemplo, México le informa una vez al año a Estados Unidos todas las cuentas bancarias que hay aquí de sus ciudadanos en México. Por lo tanto, México recibe una vez al año la información de las operaciones bancarias de las cuentas bancarias que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Y así hay acuerdos con muchos países. Ese acuerdo se conoce por sus siglas FATCA, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos llevemos el dinero a otro país no significa que no paguemos impuestos. El SAT pudiera saber de esa información por estos acuerdos y adicionalmente, en la ley del impuesto sobre la renta está establecido que las personas físicas residentes en México, como tú y como yo, pagan ISR en un régimen universal, tributación universal. Es independientemente de dónde tengas el ingreso en cualquier país del mundo, tú debes de venir a informar aquí en México de ese ingreso. Si ya pagaste impuesto en ese otro país, si hay un acuerdo para evitar doble tributación firmado entre México y ese país, tienes derecho a acreditarlo, tienes derecho a utilizar ese impuesto aquí, a pagar la diferencia o ya no pagar más, ¿sí? Pero este es un mito muy frecuente que vimos importante desmentir. Que si recibo un ingreso con el concepto en el estado de cuenta que dice préstamo,
ya no causa impuestos. No, el puro concepto que aparece en el estado de cuenta no es ya lo único que revisa el SAT. Tenemos que irnos a tener hábitos de documentar bien. Si yo recibí un préstamo, pues tiene que haber un contrato y de preferencia un contrato notariado con fecha cierta, ¿no? Para que entonces ahora sí yo pueda decirle al SAT si me pregunta que ese préstamo no es causante de impuestos. Y además, informarlo, declararlo, ponerlo en mi declaración anual.